Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Una nueva página de esta crónica que descubrimos, como siempre, de la mano de nuestra colaboradora Angelines Mercader. Angelines, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Diego. Muy bien. Una página de esta crónica que viene marcada por las fechas en las que nos encontramos, por esta Semana Santa que se nos va acabando, pero bueno, hoy estamos en el día importante, en ese Domingo de Resurrección, y hoy precisamente vamos a hablar de la Semana Santa. Sí, hoy vamos a hablar de la Semana Santa y de una Semana Santa muy especial como es la que se celebra en Cornago. Una Semana Santa, la de Cornago, que está marcada por una cofradía, la Cofradía de la Vera Cruz de Cornago. Sí, la Cofradía de la Vera Cruz de Cornago se fundó en el siglo XVI. Son pocos los cornagueses que no pertenecen a ella. Los fines de la cofradía son la caridad sobre su práctica al honor de Dios y el bien al prójimo. Y la Cofradía de la Veracruz tiene una influencia importantísima en la vida religiosa del pueblo. Has dicho, Angelines, que prácticamente todo el pueblo forma parte de la cofradía. ¿Cómo es el proceso de admisión de los cofrades? Pues mira, los cofrades, para ser admitido, era necesario el consentimiento de la mayor parte de los cofrades y se reunían en Junta General el día 3 de mayo. Los nuevos cofrades juraban cumplir los estatutos, abonaban una cuota de 3 reales o de real y medio, según si eras hijo de un cofrade o de un difunto. También se admiten a las mujeres, pero en la procesión no iban con los disciplinantes, sino con el público portando las velas. Se distinguían 2 clases de cofrades, unos llamados de luz, que estos no se flagelaban, y los de disciplina, que eran los que se flagelaban. Los que abandonaban la cofradía pagaban una multa de 12 reales. Ajá, o sea, si te dabas de baja tenías que pagar. Sí, las normas son muy estrictas. En el año 1766 se aprobaron unos nuevos estatutos y entonces pues ya no se practicaba la disciplina. Después, en el capítulo 10 de los estatutos primitivos, el hábito de los cofrades disciplinantes era un sayal de color blanco con las espaldas descubiertas para poder fustigarse y una capucha. Y después la túnica se ceñía con un cordón. Y el abad vestía en la procesión una sobrepelliz y el mayordomo y llevaba una cruz de color verde, que esta cruz tiene muchísimo simbolismo en la cofradía. ¿Cuáles eran los cargos, los cofrades que tenían responsabilidades? Pues los cargos eran el abad, el mayordomo, 1 o 2 porteros y 6 diputados, que debían de acudir a las reuniones más normales. Los otros eran como si fuera la junta. El cura que elige al abad y al mayordomo exigía que para ser abad tenía que pertenecer al cabildo de Cornago, ¿vale? ¿Los cofrades o la cofradía marcaba también cierta obligatoriedad religiosa? Pues sí, tenían que ir los cofrades sobre todo a la misa del 3 de mayo y la de la Cruz de septiembre. Y después a los entierros, entonces para asistir, como una de las funciones que hemos dicho, que era la de la caridad, para asistir a los entierros de los cofrades y sobre todo asistir a los más pobres. Angelines, antes de entrar a las propias actividades de la Semana Santa, ¿había más obligaciones relacionadas con pues asistir a misa u otras tradiciones? Pues sí, había que hacer una petición de limos los domingos, todos los domingos, para ayudar a los cofrades que se encontraran en extrema necesidad. Y también era una costumbre muy usada el que cada vez que se celebraba una misa por algún cofrade se avisaba con una campanilla. Entonces quizás el nombre del arco de la campanilla por donde se pasaba una vez que salías de la iglesia de San Pedro quizás se debiera ahí también a eso. Y entramos ya en los propios días de Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo, que es la jornada en la que nos encontramos hoy. ¿Cuáles eran los días un poco de mayor importancia o de mayor presencia de la cofradía? Pues eran el día de Jueves Santo y el día de Viernes Santo, sobre todo. Entonces, el día de Jueves Santo, una vez que ya habían pasado por la confesión y la comunión, por la tarde se celebraba la penitencial procesión de disciplinantes y se amonestaba a los enemistados, finalmente, a que hicieran las paces. Los cofrades acudían por la tarde al oficio de tinieblas, y el padre predicador los iba enfervorizando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los disciplinantes era ese día cuando tenían que salir con ánimos para poder fustigarse. Claro.
Entonces en las manos aparecían rodeados los cofrades de luz en pie y aguardaban a que se cantase el himno o cruz cabe espes única, poniéndose de rodillas, y daba comienzo la disciplina. Eran grupos de 20, precedidos de clérigos o frailes del convento franciscano, llevando la cruz con la imagen del crucificado. El pendonero, que lleva todavía el pendón de la cofradía, de color verde con el escudo de la misma, y viste el traje del siglo XVI. ¿Qué cuidado se les daba a los disciplinantes, aquellos que se fustigaban o se latigaban? Pues se les daba unas pociones especiales que consistían en un vino alcanforado para poder después recuperarse. El alcanfor era un elemento que se ha utilizado muchísimo para los golpes, ¿no? Entonces, pues cuando volvían, se asistía al lavatorio, y entonces el cirujanos, pues o bien los picaban las heridas para poder abrírselas para que sangraran, y después pues se les daba este vino, que estaba compuesto en una parte de alcanfor y vino de lúmel. Después hay otro tipo había varias clases, dependiendo, y claro, según lo especial que fuera, cada vez más caro. El aceite de aparicio verde, que era una tintura oleosa preparada, entre sus ingredientes estaban el aceite de oliva, las flores de romero, el hipericón de rosas, y se añadía también lombrices concentradas y disuelto todo esto en trementina, resina de enebro y mirra. Entonces, esta era una fórmula especial, pero parece ser que funcionaba. Había otra que se llamaba la palestra, que era más complicada, con muchísimos ingredientes de trementina, pino, colofonia, goma de enebro, en fin. Y por último, el ungüento de altea, elaborado con trementina y resina. Entonces, pues bueno, debían de ser bastante especiales estos ungüentos, puesto que pues las heridas abiertas eran muy importantes. Eso el Jueves Santo, y el Viernes Santo tenemos una ocasión especial, porque es el descendimiento. ¿Qué organizaba la cofradía para el Viernes Santo? Pues ese día lo que organizaba era la gran procesión, ¿no? Entonces aquí era donde aparecían unos personajes muy interesantes. Es el año 1741, cuando en el seno de la cofradía lo que pretenden es hacer algo muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, hablan con el cabildo y para pedirles la autorización, y entonces se escota la gente que tiene poder, escotan dinero. Hay una señora que paga 40 ducados a la cofradía, otro señor que aporta 800 reales para la función, y es todo el pueblo el que participa, ¿no? Entonces, pues este año es muy importante porque se compran unas banderas, lo que se llaman los sayones. Son a los encapuchados que portan estas banderas y que hacen un gesto de, cuando llegan a la plaza con la Virgen, arrodillarse y blandir unas banderas inmensas, que son muy grandes y muy pesadas. Y son 12. Estas 12 banderas representan a las 12 tribus. Cada una tiene su nombre. Entonces está la primera bandera, que es el sol y la luna, con una mano y un compás, y una leyenda que dice: «Oh rey de la naturaleza, padece o el mundo se disuelve». Un león representando África, 3 cocodrilos representando América, 2 elefantes por Asia. Es una curiosidad. Oceanía y la Antártida todavía no se habían descubierto, entonces solamente aparecen estas 4. Un escudo con unas insignias de la Pasión, la columna, azotes, la esponja. Un escudo que es indescifrable. Hay otro banderón también, que es que está tan remendado que es que no se ve qué es lo que hay. Otro escudo con insignias del martillo, las tenazas, los clavos. Otro que es el velo del templo rasgado, que aparece al fondo el arca con los querubines. Una cruz, el lienzo y al pie un esqueleto con una leyenda de nuestro Señor Rey murió por los pecados del pueblo, y 3 cruces del Calvario. Entonces, es impresionante porque los cofrades, pues van, los hombres, por las calles de Cornago, pues van cantando, y entonces sus voces bajas
y lo que es el silencio de la noche y las calles, y con estos sayones, pues la verdad es que es muy impresionante. Angelines, ¿cómo se organiza la procesión de Viernes Santo? Pues la organización se lleva el Santísimo Cristo de la Cofradía y la Virgen de la Soledad, precedidos por los sayones, y después se lleva 2 cruces. El que lleva la cruz de sangre, vestido con una túnica blanca, se llama penitente, y todavía figuran en la procesión unos niños vestidos de blanco, como unos angelitos, con otro ángel más grande también, y después otro grupo de niños vestidos de angelitos con el cirineo, que llevan una cruz en la cual pues penden unas cintas de color rojo que significan pues la sangre de Cristo. Debo de decir que todos estos cargos son hereditarios. Hablamos de la Semana Santa, Angelines, y todavía no hemos dicho nada de los pasos, que imagino que serán otra parte importante, además de, evidentemente, toda la importancia de la tradición, ¿no?, de la que estamos hablando y repasando. Pues sí, los pasos son el paso de la oración en el huerto, que este paso fue traído a hombros a Cornago desde Soria. Tuvieron valor. Sí, sí. El paso de la flagelación, que tiene 3 figuras, el del Ecce Homo, con la cara de Jesús, con la cruz a cuestas, la imagen de la Virgen de la Soledad, se trajo desde Calahorra en el año 1708. El sepulcro, que es de cristal y madera, está dentro de él el mismo Cristo que se hizo para la función del descendimiento, ¿vale?, de unos brazos plegables de tamaño casi natural. Es súper realista este Cristo. Y nos quedan tradiciones, porque claro, hoy es el Domingo de Resurrección y enseguida va a tener lugar la quema del Judas. Exactamente, hoy domingo se celebra la quema del Judas, que es una tradición muy popular aquí en La Rioja. Judas el traidor está simbolizado por un muñeco desaliñado con ropas de fantoche y por dentro se le pone paja de centeno para que pueda aprender bien. En Cornago pues se pone el Judas en la plaza, en Valdeperillo lo ponemos también al lado de la iglesia. El rito del fuego significa el cauterio que elimina la maldad de Judas y hace brillar más intensamente la bondad del triunfo de Cristo. Pero esto tiene un origen, y este origen es probable que fuera un origen judío. Este origen judío, pues quizá los cristianos lo tomaron un poco a modo racista, puesto que también esta es una época en la que es la expulsión de los judíos y mozárabes. Bueno, los judíos fue en el año 1492, pero, en fin, es un poquito racista. Entonces, pues bueno, así descargaban un poco esas rabias, ¿no?, a lo mejor que podían tener. Pero el origen judío alude a la fiesta del Purim, en la que se colgaban muñecos o maderos que representaban a Amán, un ministro que mandó a ahorcar al rey Ahusero. Entonces quizá pues de aquí proviene ese ritual. Un significado original que poco tiene que ver con el actual, ¿no? No, ahora mismo se ha desvirtuado bastante y bueno, y ahora mismo la tradición la han recogido los chiquillos que asumen la función de coger y asaltar un poco las casas, buscar ropa vieja y buscar todos los trastos que necesitan pues para poder hacer el Judas y pasárselo bien, sencillamente. Y después pues someterlo a pública exposición y ya está, y quemarlo y pasarlo estupendamente. Y finalmente, pues los niños le cantan una canción al Judas diciendo: Judas Iscariote, metido en un bote, tapado con harina, palos encima. Y entonces, pues bueno, así terminamos la fiesta en La Rioja. Bueno, pues buen final para la fiesta y buen final para esta sección de la crónica del señorío de los Luna Cornago. Angelines Mercader, como siempre, ha sido un placer que termines bien la Semana Santa. Igualmente, el placer es mío. Muchas gracias.